¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Les recordamos que seguimos con el temario del curso POE. Hoy toca lo que sería la quinta clase. Tenemos como invitado especial al maestro Eddie Palacios. Mm, A ver, Eddie, ¿nos acompañas? Hola, buenas noches. Estaba teniendo problemas, pero ya estoy con Ah, ustedes no, por acá. excelente. Bueno, pues hoy él nos va a acompañar en esta sesión. La sesión lleva por título Exposición, contaminación y por supuesto la medida de la dosis interna y externa para cada caso. Les recordamos que esta capacitación la traemos con Ascar Radiaciones, una empresa dedicada a la gestión, asesoría, capacitación y demás temas que ustedes necesiten en cuestión de radiaciones. Hacemos también gestión ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, si es que lo llegaran a requerir. Y por supuesto, Land River y Asociados, una empresa dedicada a los temas de seguridad y, en este caso, de seguridad y protección radiológica, en asociación, por supuesto, con la Universidad Secami, que muy amablemente nos presta toda la infraestructura para llegar hasta ustedes. Sean bienvenidos. El maestro Eddie Palacios es maestro en ciencias, es físico médico también y además hizo una residencia en el país de Argentina. Entonces, él nos acompaña desde por allá. Eddie, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación. Es un placer poder compartirles un poquito de lo que hemos aprendido y pues a darle, ¿no? Dale. Estoy intentando compartir la presentación. Y lo estás logrando, amigo. Ya se ve, Fantástico. nada más que se ve en modo de diapositivas. Ah, le puchas play y ya está. Ándale. Ahí está. Muy Listo. bien. Bueno, Pues entonces, no, cámaras y micrófonos todos tuyos, Eddie. Adelante. fantástico. Muchas gracias. Les agradecería mucho si me pudieran apoyar para revisar si están escribiendo algunos comentarios durante la presentación. Claro que Eh, sí, aquí vemos. muy, muy bien, muchísimas gracias. En cualquier momento, maestro Rogelio, me puede interrumpir también si lo considera necesario. Y bienvenidos a todos. Buenas noches, buenas madrugadas. No sé desde dónde nos estén escuchando, pero aquí con mucho gusto vamos a tratar de esclarecer todas las dudas que salgan al respecto de este tema, que como bien dijeron en la presentación, es exposición, contaminación, dosis interna y dosis externa, todo esto en el marco del curso para personal ocupacionalmente expuesto, eh, de acuerdo con la normativa mexicana, ¿no? Que realmente pues no es muy diferente a todas las normativas con respecto a la capacitación, hablando un poco sobre lo que dice la capacitación de acuerdo al Organismo Internacional de Energía Atómica. Como bien dijeron, pues mi nombre es Eddie Palacios, yo estudié una maestría en física médica, actualmente soy físico médico en radioterapia y soy responsable del Departamento de Física Médica y Seguridad Radiológica en el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aprovecho también para comentarles que pues todo esto que vamos a estar haciendo de ahora en más, pues es eh, también son comentarios meramente personales, no involucran a ningún otro ente más que los que estamos involucrados esta noche en esta llamada. Hablándoles un poquito sobre lo que vamos a ver en el contenido, vamos a comenzar con un poco de antecedentes, cuáles son los conceptos básicos de irradiación y contaminación radiactiva. Vamos a hablar también sobre la dosimetría interna y externa y los límites anuales regulatorios. Estos límites anuales se enfocan también en la normativa mexicana
Sin embargo, nuevamente, pues no es tan diferente de lo que de lo que se establece en las recomendaciones internacionales. Y finalmente vamos a realizar unos comentarios a manera de repaso. Voy a comenzar un poquito de atrás, ¿no? Yo sé que ya han tenido varias clases al respecto de la protección radiológica, sin embargo, quisiera comenzar nuevamente desde cero en esta diapositiva, luego vamos a ir subiéndole la velocidad. Hay, en general, dos tipos de fuentes de radiación, pensando en que existen las fuentes naturales, como aquellas que, bien dice la diapositiva, como el radón, los rayos cósmicos, el uranio en rocas. Estos tipos de fuentes, pues no es una fuente controlable y la mayor parte de la radiación ambiental proviene de estas fuentes naturales. También existen fuentes artificiales, ¿verdad? Son todas estas que fueron creadas por el ser humano para fines, digamos, en este momento en México, ¿no? Pacíficos. Son fuentes como las máquinas que emiten rayos X para imagen, también para terapia, todo lo que se produce para medicina nuclear, todo lo que se produce en reactores nucleares, son controladas y reguladas. Esto nos permite justo establecer límites, nos permite establecer procedimientos, protocolos que nos van a permitir cumplir con esos objetivos, que sean radiaciones controladas y que siempre produzcan más beneficio que detrimento. Y depende del uso, el tipo de potencial, perdón, la peligrosidad potencial que exista con este tipo de radiaciones. ¿Qué tipos de radiaciones existen en general? ¿Y qué tipo de protección conocemos para cada una? Está el tipo de radiación alfa, que como seguramente ya se ha comentado, pues son partículas pesadas. La penetración es muy baja. Uno podría tomar una fuente alfa con las manos y se quedaría justo en la parte muerta de la piel. El problema aquí es si esta fuente es ingerida o inhalada, ya que toda esta radiación y si es una penetración muy baja con muy alta energía, hablamos de una transferencia lineal de energía altísima. Entonces, depositaría muchísima energía en muy poco camino recorrido. La protección recomendada para este tipo de partículas pues son guantes, bata, campanas de extracción, manipulación en sistemas cerrados, pero los guantes y la bata no nos cubren necesariamente de una irradiación externa por partículas alfa, sino más bien nos evitan una contaminación que luego, si no tuviéramos guantes, nosotros pudiéramos manipular una fuente alfa que se quedara en nuestras manos, nosotros no lo sabemos y nos tallamos los ojos, por ejemplo, ¿no? O nos llevamos un alimento a la boca. Eso es un problema, por eso se recomienda esta protección. Para las partículas beta positivo y beta negativo, también llamadas electrones y positrones, la penetración es moderada si atraviesa la piel, sin embargo no llega a tejidos muy profundos. Está el riesgo principal para este tipo de radiación es una exposición externa, pero también contaminación o se tiene la precaución de no ingerir este tipo de radiación. ¿Qué tipo de protección? Pues ahí ustedes pueden ver acrílico, plástico, vidrio, también se utiliza guantes, blindaje ligero, no ligero comparado al que se utiliza con el siguiente tipo de radiación, que es los rayos gamma o los rayos X de alta energía. Son fotones de alta energía, la penetración es alta, atraviesa fácilmente el cuerpo humano por completo. Sin embargo, también deposita radiación mientras atraviesa el cuerpo. El riesgo principal de este tipo de radiación es la exposición externa y para protegernos de este tipo de exposición, pues utilizamos materiales de alto número atómico, como es el plomo, el concreto, el acero. También recordamos los pilares de la protección radiológica de tiempo, distancia y blindaje. Y el último tipo de radiación que vamos a ver ahora es el de neutrones. Son partículas que no tienen carga, por lo tanto es difícil que interaccionen con algún medio y la penetración es muy alta.
derivado de justo la dificultad de parar estas partículas a través de partículas cargadas como son los átomos, ¿verdad? Em, los, 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 los electrones en los átomos o los protones en los átomos, quise decir. Y el riesgo principal de este tipo de radiación es la exposición externa, pero es una exposición que podría resultar severa. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. La protección recomendada son materiales ricos en hidrógeno, por ejemplo, el agua y blindajes especiales, también materiales boratados y control de acceso riguroso. Ahí vamos a hablar ahora de las categorías de exposición. Existen de manera general tres categorías de exposición, que es la ocupacional, la del público y la exposición médica de pacientes. Nosotros nos estamos centrando en este momento en la exposición ocupacional, que es aquella a la que un individuo está sujeto debido pues al trabajo que desempeña, a la naturaleza de las actividades que realiza en el trabajo. Este trabajo pues regularmente es considerado una instalación radiactiva, dependiendo el tipo y peligrosidad de la instalación radiactiva, pues se puede categorizar, como bien menciona el Reglamento General de Seguridad Radiológica en México. La exposición del público, pues el público sería cualquier persona que no es ni médico, ni paciente, ni trabajador, ¿verdad? Que está en, en esta instalación radiactiva por algún motivo o en zonas aledañas o circundantes. Y la exposición médica de pacientes es una exposición a la que no le ponemos un límite como tal, sino unos niveles de referencia, de tal manera que siempre busquemos un mayor beneficio que detrimento a la hora de hacer algún procedimiento sobre este paciente. Todo esto, todas estas categorías de exposición se desenvuelven en que tengamos protocolos específicos para cada ente ocupacional, público y pacientes. Hablando un poquito más de las situaciones de exposición operacional, pues tenemos situaciones planificadas, situaciones de emergencia y las existentes. Vamos a empezar por las últimas. Estas existentes pues son las que ya se encuentran presentes desde antes de que se construya una instalación radiactiva en ese sitio, ¿verdad? Son, por ejemplo, la exposición a fondo natural, la radiactividad residual de prácticas pasadas, no controladas o después de una situación de exposición de emergencia también. Las situaciones planificadas pues son actividades operacionales planificadas. Las provisiones para la seguridad se pueden hacer por adelantado. Esto nos permite pues realizar un análisis determinado para cada una de las prácticas que hacemos y contar de tal manera que podamos contar con todos los insumos necesarios para poder realizar nuestro trabajo de la manera más segura posible. Las exposiciones pueden restringirse desde el comienzo. ¿De qué manera? Pues podríamos también decir que a ciertas zonas llamadas zonas controladas, pues no ingrese personas que no trabajan en el centro, en la institución, en la instalación, a no ser que sea necesario, ¿no? Que alguien les pida que ingrese. Y esencialmente estas exposiciones son las mismas que las que practicamos en nuestros entrenamientos o las que podríamos esperar en un curso de personal ocupacionalmente expuesto. Y las de emergencia. Estas vienen de accidentes, pudieran ser también de actos maliciosos u otro evento totalmente inesperado. Y el hecho de que sean eventos inesperados no necesariamente tiene que implicar que no estemos preparados para responder en un caso como este. Les cuento todo esto porque tendríamos que requerir de acciones inmediatas en estas situaciones de exposición de emergencia. Se pueden tomar medidas de prevención y mitigación antes, pero también durante o después del accidente. Y de aquí quiero partir para que pensemos en qué tan importante es determinar cuál es la dosis de radiación por alguna de las partículas que vimos en las diapositivas pasadas, ¿no? Como por radiación alfa, beta positivo, beta negativo, gamma, rayos X, neutrones.
tanto con una dosimetría interna como una externa, y de qué manera pudiéramos determinar cuáles son los límites seguros y cómo pudiéramos accionar para que después de alguna situación, por ejemplo, de emergencia, donde se realizó un protocolo para que no se llevara la radiación completa a un solo trabajador, sino entraron tres, por ejemplo, a atender la emergencia para reducir el tiempo de exposición de cada uno de ellos, luego determinar cuál es la dosis de radiación que recibieron, tanto interna como externamente, y a partir de ahí tomar decisiones que puedan salvaguardar la integridad del personal que labora en nuestras instalaciones. Hasta ahí no sé si me estoy explicando con claridad. No, tampoco sé si hay comentarios de los participantes, pero bueno, seguimos ahí adelante. Podemos continuar ahí. Si alguien tiene Muy alguna bien, pregunta, por favor la pueden escribir. fantástico. Opa, listo. Entonces vamos a hablar un poquito para diferenciar dos términos importantes, contaminación e irradiación o irradiación externa, ¿no? La contaminación va a ser toda presencia de un radionúclido, de un material radiactivo que no queremos que esté en nuestra ropa, en nuestros materiales o en nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea de manera interna o externa. Y una irradiación externa, pues va a ser una exposición a radiación ionizante que proviene por fuentes externas. Pudieran ser, pudiera darse el caso en que una situación que involucre fuentes radiactivas pudiera conllevar o derivar en un procedimiento de emergencia para contaminación y para irradiación externa al mismo tiempo, sí, pero ahí podemos echar a volar la imaginación y, y pensar en alguno de esos casos. Ahí me gustaría que les quedara de tarea a los participantes y pudieran irnos escribiendo en el chat qué se imaginan que pudiera suceder, tipo película de terror. Hay tipos de irradiación externa, dependiendo si son partículas gamma o rayos X, pero también hay un tipo de contaminación radiactiva externa, de tal manera que esa contaminación se nos quede, digamos, en la ropa o en la piel. Al mismo tiempo hay una contaminación radiactiva interna, donde pudiéramos inhalar un material radiactivo, también pudiéramos, por accidente, ¿verdad? Eh, Ingestar material radiactivo o que el material radiactivo se cuele por nuestra piel de alguna manera, como a través de las heridas o a través de eh, maquillaje que esté contaminado y que luego ese maquillaje se incorpora en la piel, igual cremas y tipos de productos de belleza, digamos, que penetren la piel. Por ahí podría también comprometerse un personal ocupacionalmente expuesto a tener una contaminación radiactiva interna. Toda esta que todo este esquema de posibilidades nos hacen necesarias pues la medición cuantitativa del daño al organismo, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos mitigarlo si lo atajamos a tiempo. Y vamos a hablar también un poquito de las magnitudes de interés para llegar a este procedimiento de cálculo cuantitativo, digamos, ¿no? Válgase la redundancia, de dosimetría interna y externa. Y van a ver que existen magnitudes en protección radiológica radiométricas y también dosimétricas. Las magnitudes radiométricas son aquellas que caracterizan un campo de radiación respecto a la cantidad de partículas, la distribución espacial de estas partículas y también distribución energética de un haz de radiación. Por ejemplo, tengo entendido que ya habían tenido una clase de conceptos básicos, entonces probablemente ya vieron este concepto de fluencia, que es la cantidad de rayos, digamos, que pueden estar atravesando un área determinada, eh, o también la fluencia energética,
y cantidades dosimétricas que se refieren más a una medida en una zona o en un punto que se va a correlacionar con efectos que vamos a poder medir en nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente son una combinación de las radiométricas con coeficientes que nos van a llevar eh, aproximándonos a cómo interacciona esta cantidad, por ejemplo, de fluencia con con la materia. En las cantidades dosimétricas podemos hablar de kerma, de dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva, y ahí pongo la X de exposición como si fuera una cantidad dosimétrica o es una cantidad radiométrica. Revisando algunos autores, algunos lo consideran como cantidad radiométrica, ya que directamente no considera los efectos radiológicos en tejido sano, ¿no? Sin embargo, la Comisión Internacional de Seguridad Radiológica, de Protección Radiológica, en su publicación 103, ya contempla a la exposición como una unidad dosimétrica, dado que se está relacionando la cantidad de rayos que pasan a través de una masa de volumen, digamos, de una masa de aire, de un volumen de aire, de una masa de aire, perdón, seco, y se está haciendo pues una inferencia de qué es lo que podría suceder en aire y después de eso, qué podría suceder en el cuerpo humano, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la exposición externa, esta magnitud definida para haces de fotones, rayos X o gamma en aire seco. Mide la ionización en aire y en el sistema internacional de unidades, la unidad de exposición es Coulomb o colombio sobre kilogramo. Pero también se utiliza el Röntgen por una situación histórica, pero después también por conveniencia en seguridad radiológica. Ahora verán a qué me refiero. Pero la equivalencia entre el sistema internacional y el Röntgen es esa que ustedes pueden ver ahí abajo, 2,58 por 10 a la menos 4 colombios sobre kilogramo. La definición de esta magnitud, la definición física, es el cociente entre el valor absoluto de carga eléctrica total de iones. Es importante que son iones de un mismo signo en aire seco, cuando todos los electrones liberados por fotones que se absorben en un volumen de aire sean detenidos en ese mismo volumen. Entonces, por definición, se dice que la exposición X va a ser igual a ese cociente de Q sobre un cociente pequeño de masa de aire, de masa de aire seco, nuevamente. ¿Cómo se midió o cómo se calcula la exposición o cuál es la exposición patrón, digamos, ¿no? Vamos a pensar en una cavidad que contiene aire seco, o sea, con temperatura y presión controlados, y existe un blanco, no sé si se ve mi puntero, pero existe un blanco que está generando rayos X, por ejemplo, y van a pasar a través de una pequeña rendija para que entren en esa cavidad de aire. A través de estas dimensiones de la cavidad, nosotros podemos determinar cuál es la masa de aire seco que hay ahí dentro y cuáles son todos los electrones que se van a estar generando ahí en esa misma cavidad. Este, esta imagen fue tomada de esa edición del libro de Introducción al Health Physics. Así es como a través de una diferencia de voltaje, esos electrones que se desprendieron, esos iones, son atraídos de tal manera que se pueden medir, son atraídos a un lado, a unas placas y se pueden medir cuál es la cantidad de corriente que está llegando a, al ánodo o al cátodo, dependiendo el voltaje como lo estemos poniendo, ¿no? Hablando de la exposición, pues esta no tiene una correlación directa con efectos biológicos, ¿no? O sea, eso no nos está hablando de cuántos
cuánta corriente se está generando en una masa pequeña de aire. Este valor es usado para medidas de seguridad. Implica que la carga se distribuye uniformemente dentro de una masa de aire seco. Eso también es importante, ¿no? Si uno lo ve como un promedio, digamos, de esa carga que se está colectando, pues al final de cuentas no vamos a ponernos a determinar si esas cargas se produjeron más a la izquierda o más a la derecha de la masa que estábamos pensando, ¿verdad? Y este concepto es válido para esos incidentes que van desde los 200 kiloelectronvoltios hasta energías de 3 megaelectronvoltios. Esto tiene una razón de ser, ya que haces mayores o cercanos a los 3 megaelectronvoltios hacen sumamente difícil que pudiera producirse un dispositivo que pueda medir la exposición, ¿no? Pudiera pensarse de una manera teórica, pero no se puede medir porque debe haber una especie de equilibrio ahí dentro, como mencionaba la diapositiva anterior, de que todos los fotones generen electrones, que se queden esos electrones ahí dentro de esa masa de aire. Entre más energía tenga un fotón incidente, los electrones, primero tendría que haber una colimación mucho más grande para cuando entren esos fotones y luego dentro del dispositivo un material suficientemente, eh, un material pensado para que los electrones no escapen, ¿verdad? De esa cavidad de aire. Vamos a hablar ahora de otra magnitud de interés para poder ir yendo paso a paso hacia una dosimetría interna y externa, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la dosis absorbida. La dosis absorbida se mide en grays. El daño por radiación depende de la absorción de energía que proviene de la radiación. Y la dosis absorbida de radiación es igual a una energía absorbida y a la unidad de la masa. Si hablamos de energía absorbida, pues también estamos pensando ya en que el material que va a estar irradiándose o radiándose pues va a jugar cierto papel, ¿verdad? En esta definición de dosis absorbida. Anteriormente se usaba el RAT, yo lo comento acá, es algo que pareciera que ya quedó para la historia, pero realmente hay centros de radioterapia que todavía usan esta definición de dosis como Radiation Absorbed Dose. Antes del Sistema Internacional de Unidades, la dosis de radiación se medía en rats y ustedes pueden ver aquí como un rat llega a ser equivalente a un centigrade, ya que un rat son 100 ergs sobre gramo. Para la dosis absorbida, pues tiene una correlación, esta sí, con efectos biológicos. Está pensada para poder implementarse directamente en seres humanos, esta definición. Es un valor apropiado para medidas de seguridad también, ¿no? En diagnóstico y en terapia con radiaciones ionizantes. Implica que la energía se distribuye también uniformemente a través de la masa completa del tejido de interés. La dosis absorbida. Yo se los cuento haciendo tanto énfasis en que es uniformemente la distribución de la energía o que se hace esa inferencia, se hace esa suposición física, porque cuando hablemos de dosimetría interna, por ahí no pudiera cumplirse del todo esta condición. Vamos a entonces platicar un poquito sobre este ejemplo. Vamos a considerar una célula individual. Antes de eso, permítanme regresar un momento, donde dice aquí nuevamente la tercera línea, a través de la masa completa del tejido de interés, ¿ok? Entonces, esto nos lleva al primer ejemplo. Considere, por ejemplo, una célula individual con dimensiones de 10 micrómetros por 10 micrómetros por 10 micrómetros y una masa de 10 a la menos 12 kilogramos, en un tejido con peso de 0.1 gramos, en el cual una partícula de bajo LED de 1 kiloelectronvolt sobre micrómetro transfiere un KB a la célula al atravesarla.
un keV, perdón. Entonces vamos a calcular la dosis absorbida de radiación en el tejido. Por ejemplo, dosis absorbida en tejido, pues sería la, la energía, permítanme un momento. Sí, sería la energía que se está absorbiendo entre la masa, ¿es correcto? Entonces, la masa de que primero vamos a hacer esta dosis para ver cuál es el tejido, que en el tejido se está absorbiendo 1.6 por 10 a la 11 grays, perdón, 10 a la menos 11 grays. Pero si hiciéramos esta misma dosis y no la hiciéramos con la masa completa de interés o con el tejido completo de interés, sino lo hiciéramos con la masa de la célula, como lo dice el enunciado, nos daría una dosis altísima. Esto están estos dos ejemplos para hacer énfasis que es incorrecto hacerlo, utilizar esta dosis absorbida, este concepto de dosis absorbida de manera celular, sino este es un concepto macroscópico. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa definición. Hablando un poquito de la relación entonces que existe entre la exposición y la dosis absorbida, pues va a existir una forma muy sencilla de relacionar estos dos conceptos. Si la región de energía es válida para la definición de exposición, acordémonos que tiene que ser debajo de 3 MEPS y por ahí encima de 200 KEPS. Entonces, si esta condición se cumple, que se va a cumplir en condiciones de protección radiológica, afortunadamente, y conocemos la densidad electrónica del material absorbedor, podemos partir del hecho de que un Röntgen corresponde a 87.7 erg sobre gramos de aire. Entonces, lo que hay que hacer aquí es jugar un poquito con la densidad electrónica del aire y la densidad electrónica de un tejido muscular, por ejemplo. Si tenemos ya la densidad electrónica del aire, que es 3.01 electrones sobre gramo, y del tejido muscular, que sería 3.28 electrones sobre gramo, respectivamente, la absorción de energía por unidad de masa equivale a una medición de un Röntgen. Y este sería así un Röntgen por la densidad electrónica del músculo y sobre la densidad electrónica del aire. Esto nos llevaría a este resultado, que es un Röntgen igual a 95.6 erg sobre gramo, y aproximadamente este es un valor numérico igual al de un RAT, que a su vez equivale a un centigrade. Entonces, cuando hablemos de un Röntgen en, en el sentido de protección radiológica, sabiendo que un Röntgen eh, no necesariamente tiene relación con el detrimento en el tejido que nos pudiera causar la radiación, podemos aproximar en nuestra mente, sabiendo que es un poco una coincidencia numérica, que un Röntgen es igual a un centigrade. Hablando también de irradiación externa, la dosis equivalente y factores de ponderación en tejido, para definir magnitudes de protección, para limitar efectos estocásticos y evitar reacciones tesulares, se define el equivalente de dosis en órgano o en tejido. Esto seguramente también ya lo han visto, es una ecuación que aparece en todos lados, donde relacionamos la dosis absorbida, pero ahora también está limitado con un factor que nos cuenta las reacciones que tiene el tejido humano. Perdón, sí, el tejido humano, pero el factor tiene que ver con el tipo de radiación que está incidiendo sobre el ser humano. Entonces, la unidad de magnitud es Sievert, y podemos acá ver la ponderación de los factores recomendados por nuevamente la publicación 103 de la ICRP. Para el tipo de radiación como fotones existe un factor de ponderación de 1, para electrones y muones también, para protones y piones cargados se duplica, y para partículas alfa, fragmentos de fisión, iones pesados,
lleva un factor que multiplicará por 20 a la dosis que el cuerpo humano puede estar absorbiendo en comparación a los fotones, ¿verdad? Y hay una función también continua de la energía para neutrones, que no vamos a hablar mucho de eso en esta ocasión. Después de la dosis efectiva, de hablar un poquito de la dosis efectiva y factores de ponderación en tejidos, la suma ponderada de dosis equivalentes en tejidos con el factor de ponderación del tejido, ahora existen factores también que además de ponderar la radiación o qué tanta dosis, qué tanto daño hará ese tipo de radiación, también existen factores de ponderación para saber cuáles son los órganos que son más sensibles a la radiación en general. De tal manera que vamos a tomar este factor de dosis equivalente y lo vamos a multiplicar por este factor de ponderación para encontrar un factor de dosis efectiva. Los tejidos más sensibles, ustedes lo pueden ver ahí en la misma diapositiva, y esto tiene un enfoque poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente cuando uno dice que la médula ósea es de 0,2 es su factor eh, de ponderación para el tejido, para cada uno de nosotros va a ser 0,2, pudiera ser 0,119, 0,121, de tal manera que la ICRP propuso este valor para que en promedio a todos nos funcionara de la misma manera. Estos son los factores de ponderación de los tejidos recomendados para los tejidos que ustedes pueden ver en pantalla, de tal manera que toda la ponderación de todos los tejidos, o sea, una irradiación, por ejemplo, a cuerpo entero, el factor de ponderación de tejido tendría que ser 1, ya que suma individualmente todos los factores eh, que conforman al cuerpo humano. ¿Cómo se determina esta dosis efectiva? Existen modelos de referencia o maniquíes computacionales, como les decía hace un momento, no necesariamente tiene que ser mi factor de ponderación del tejido o mi factor de ponderación de radiación, sino son hombre y mujer de referencia basados en imágenes tomográficas y en la publicación 89 de la ICRP. El cálculo para llegar a la dosis efectiva, pues va a ser una dosis absorbida promedio, ¿no? Nuevamente pensando en que la energía se va a absorber uniformemente en una determinada masa, pasaremos a dosis equivalente y finalmente a la dosis efectiva. Esta dosis efectiva, pues recordemos nuevamente que es promediada por sexo cuando estamos hablando de una situación poblacional, como lo es en protección radiológica. Y la aplicación de la dosis efectiva, bueno, pues son coeficientes de conversión para exposición externa e interna, eh, y no es aplicable evaluaciones de riesgo individual, ya que está basado en promedios poblacionales. Nuevamente, esta es una manera diferente de decir lo que les estaba comentando hace un momento. En magnitudes operacionales, vamos a hablar un poquito de la contaminación interna, las magnitudes operacionales. El propósito de estas magnitudes en contaminación interna es estimar la dosis efectiva y equivalentes en situaciones prácticas, no necesariamente o no medibles directamente. Ahora estamos en un esquema en el que la exposición no viene de una fuente externa, sino que la exposición eh, va a realizarse de una manera en la que la fuente se encuentra muy cerca de nuestro tejido o dentro de nuestro organismo. Para la exposición externa, ya sabemos que las magnitudes operacionales pueden ser la dosis equivalente ambiental, que se realiza a través del monitoreo de áreas, o la dosis personal individual, o el equivalente de dosis en tejido blando. Este eh, concepto de HP y la D entre paréntesis quiere decir la profundidad a donde vamos a estar midiendo esa dosis en milímetros. Por ejemplo, una dosis efectiva de profundidad de 10 milímetros o para piel, manos y pies a profundidad de 0,07 milímetros. Y para exposición interna,
No hay magnitudes operacionales definidas como tal, pero y también se usan modelos biocinéticos y coeficientes de dosis que tienen como objetivo identificar cuántos sieverts se encuentran entregándose a través de la exposición interna por cantidad de actividad. La evaluación de la exposición a la radiación externa e interna. En esta diapositiva vamos a ver que a la derecha tenemos tres líneas que tienen que ver con la exposición con la dosis externa y con la exposición interna, las cuatro líneas de abajo. De tal manera que mediante la vigilancia radiológica y empleando dosímetros personales podemos estimar una dosis externa, también mediante detectores de área y se presupone una exposición uniforme a cuerpo entero. Esto pensando para quienes trabajan en radiaciones, teniendo un dosímetro personal, por ejemplo, ¿no? Que esté bien posicionado en el lugar donde debe de ser, con las especificaciones que tienen este tipo de dispositivos. Y de dosis interna, pues se basa en la incorporación de radionúclido al cuerpo humano. Se considera el paso del radionúclido a órganos específicos y su permanencia en esos órganos hasta que ese órgano lo deseche. Pudiera suceder, ¿verdad? Que una parte de esta actividad, de ese radionúclido, se desecha a través de la orina, de las excretas, pero también dependiendo de cuál es el modelo biológico por el cual está pasando esta, este radionúclido, pudiera estar decayendo en muchos órganos y no excretarse tan fácilmente. También para este esquema se presupone una exposición uniforme a cuerpo entero cuando hablamos de dosis efectiva y la dosis se calcula con modelos biocinéticos y dosimétricos. ¿Cuáles son los tipos de dosis en contaminación o en dosimetría interna? Existe la dosis equivalente comprometida. Esta se integra la tasa de dosis absorbida en un órgano a lo largo del tiempo tras la incorporación. Aquí, si se dan cuenta, ya hay un factor que no aparecía cuando hablábamos de dosimetría externa, que es el tiempo que permanece ese radionúclido en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque hay dos maneras en las que el radionúclido va a dejar de hacernos daño. Digamos, porque pasen muchas vidas medias en cierta cantidad de tiempo y la actividad era tan pequeña que no nos produjo tanto detrimento o que se excrete por vías inducidas por médicos o de la parte médica o por vías naturales del cuerpo. Y también hablamos de la dosis efectiva comprometida, que es la suma ponderada de dosis equivalentes, pero esta vez por cada órgano. Entonces es una situación similar, pero intervienen un poco más de variables que cuando hablamos de dosimetría externa. Existen también periodos de integración estándar. Cuando un trabajador ocupacionalmente expuesto eh, tiene una incorporación de un radionúclido y la dosimetría interna se calcula para que es como si esta dosimetría, como si este radionúclido pudiera estar 50 años dentro de su cuerpo para público general y niños, desde el momento de la comparación hasta los 70 años, y estos valores permiten una evaluación conservadora para la protección radiológica. Nuevamente son datos de la publicación 103 de la ICRP. Hablando de la exposición ocupacional, la dosis personal efectiva se expresa como HP10, que es el equivalente de dosis en tejido blando a 10 milímetros de profundidad. Se combinan con las dosis comprometidas por exposición interna para estimar la dosis efectiva total, pensando en que estuviéramos en esa situación en la que les decía que podíamos pensar, donde estamos en un esquema donde pudiéramos estar recibiendo dosis
de manera externa, pero al mismo tiempo incorporando radionúclido en nuestro organismo, ¿no? El cálculo de la dosis efectiva interna comprometida se evalúa como esta ecuación. Recordemos que es a 50 años y es para personal ocupacionalmente expuesto, de ahí el 50 entre paréntesis, donde se hace una suma de los factores de ponderación por tejido, los factores de coeficientes de dosis comprometida por inhalación y las incorporaciones por inhalación y luego los coeficientes de dosis comprometidos por ingestión y las incorporaciones por ingestión. Esta ecuación nos da una dosis comprometida para el personal ocupacionalmente expuesto. ¿Cuáles son las consideraciones biológicas para dosis interna? Pues la dosis interna va a depender directamente de la forma física y química del radionúclido, eh, el tipo de incorporación, si fue por inhalación o ingestión, pues también va a pasar por diferentes órganos, que cada órgano tiene una manera distinta de excretar, digamos, en un sistema respiratorio o en un sistema digestivo, y la biocinética específica, absorción, distribución y retención en el cuerpo del radionúcleo. Se utilizan modelos estándar basados en personas de referencia también, como para la dosimetría externa. Eh, Sin embargo, no son imágenes tomográficas como tales, sino son a través de modelos de simulación. El monitoreo personal de contaminación interna, hablando un poquito de esto, existen técnicas de detección de contaminación interna. Una vez que un personal POE eh, ingirió por accidente, por ejemplo, un radionúclido, pues va a haber podemos hacerlo con un método de detección directa, donde usamos un contador para el cuerpo entero, un contador de dosis, donde se estima la atenuación del cuerpo y de esta manera se puede ver cuánta dosis se puede intuir cuál es la dosis que está o cuál es la actividad de la fuente que está dentro del ser humano. También se detecta material radioactivo en órganos o en cuerpo completo a través de, por ejemplo, una cámara gamma o un SPECT, y la aplicación de emisores gamma o X con energía suficiente. Claro, esta aplicación más bien se puede realizar con emisores gamma o X con energía suficiente para que pueda em, medirse, medirse con esta técnica in vivo. Y el método indirecto o in vitro es un análisis de excretas de orina o heces y muestras biológicas que cuando esas muestras se tomen se pueden medir directamente en un activímetro, por ejemplo. Incluye muestreadores personales de aire también y esta aplicación del método es para emisores alfa y beta, ya que estos emisores alfa y beta, pues no va a ser sencillo que se puedan ver a través de un contador para todo el cuerpo, ¿verdad? La elección del método va a depender del tipo de emisión, del metabolismo de radionúclido y también de la sensibilidad y disponibilidad que exista en la instalación radiactiva. La implementación y la vigilancia radiológica para la incorporación en aire o concentración derivada, este término, estos límites surgen de la necesidad de verificar cuál es un posible riesgo, un riesgo potencial de instalaciones radiactivas que manejen fuentes abiertas. Entonces, el límite de incorporación en aire es una magnitud que define la actividad máxima incorporable sin superar 20 milisievert por año. Recordemos que 20 milisievert año es el límite anual para el personal ocupacionalmente expuesto. Y también la concentración derivada en aire establece la concentración máxima permitida en aire, tal que si un trabajador permanece 2000 horas al año, incorporaría justo el límite en aire.
de tal manera que existen estrategias de control, o estas son estrategias de control para monitoreo ambiental y para vigilancia personal. En nuestra norma y en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, pues mencionan estos concentraciones derivadas en aire, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero en la norma oficial mexicana 041 existen ya los límites anuales de incorporación y concentraciones y liberaciones para un montón de radionúclidos. En esta tabla que les muestro, pues se ven solo dos, pero bueno, están muchísimos radionúclidos en la norma, de tal manera que están también las concentraciones derivadas en aire permitidas, como máximas permitidas, y uno pudiera medir, por ejemplo, en los efluentes, en las tuberías, digamos, de la instalación, cuánta agua contaminada pudiera estarse excretando pudiera estarse liberando, perdón, hacia el sistema de agua municipal, y si esta muestra que nosotros tomemos supera los límites de, de Becquerel de actividad sobre metro cúbico, pues pudiéramos nosotros estar, o más bien, no estaríamos cumpliendo con la regulación, y por consiguiente podríamos estar comprometiendo la práctica profesional de las personas que trabajan en ese centro de medicina nuclear, por decirlo de alguna manera. Esa fue la última diapositiva, y como comentarios finales, pues tenemos que la evaluación de la exposición ocupacional integra tanto dosis externa como dosis interna, de ser el caso. Si trabajamos con, con equipos de rayos X, pues no vamos a tener la componente de la dosis interna. Si trabajamos en un centro de medicina nuclear o en un centro donde se trabaje con fuentes abiertas, pues pudiéramos tener ambas, ¿no? Dosis externa y dosis interna. El uso de los modelos y coeficientes estándar asegura la uniformidad y protección radiológica, y en casos especiales se permite adaptar modelos a las condiciones reales del trabajador. ¿En qué casos sería? Que el trabajador por algún motivo ya conociéramos cuál es el tiempo de permanencia de cierto material dentro del cuerpo de un trabajador por cuestiones del destino, ¿verdad? Y luego se incorporara un radionúclido que tenga las mismas características que esa sustancia que se ingirió en algún momento. Bueno, pues nosotros ya podríamos tener, bajo estas consideraciones especiales, pues una manera de adaptar los modelos a las condiciones reales de ese trabajador. Si no tenemos esa información, pues es más que suficiente usar los modelos y los parámetros que ya menciona la ICRP en su publicación 103, para poder determinar cuál sería el detrimento que podríamos esperar de una incorporación de algún radionúclido que pudiera devenir en dosis interna o de dosis interna. Entonces sería mi participación, maestro Rogelio. No sé si existan, espero que existan preguntas, espero que existan comentarios, y aquí sigo a la orden. Hombre, pues muchas gracias, Eddie. No hay preguntas ahorita en el chat. Espero que ahorita en lo que estamos platicando, pues surja alguna. En YouTube tampoco tenemos. mm, Tenemos tres usuarios que están viendo, dos usuarios viéndonos en directo por YouTube, pero tampoco están. Bueno, compañeros, pues, a ver, ahí para que me vean. Pues aprovechen participar. Dice Telma, excelente información, muchas gracias. Y nada más. Bueno, Eddie, pues muy interesante la clase, muy interesante lo que nos comentas. Si gustas hablarnos un poquito acerca de tu experiencia personal, a lo mejor, digo, yo hice la maestría aquí eh, en México, ¿verdad?
Tú que la hiciste allá en Argentina, nos quieres platicar algo de lo que viviste por allá? Claro, fíjense que hace poco, más bien, tuvimos la visita de unos estudiantes ahí en el centro donde trabajo y yo parecía como que había sido contratado por la maestría, ¿verdad? Para decirles todas las maravillas que viví. Yo creo que pues cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿verdad? Así es, Afortunadamente, yo creo que partiendo como de todo lo bueno que nos puede pasar, les voy a compartir que nos pudo pasar, ¿verdad? Les voy a compartir esta experiencia, porque veo que también hay gente que no necesariamente está en México, estudia en México. Existe, existen varios programas de posgrado en América Latina. Existen, pues de los que yo conozco, o son más reconocidos desde mi punto de vista, pues son justo el programa de física médica de la UNAM en Ciudad de México. Está un programa también de la Universidad Autónoma del Estado de México y un programa de, de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, de Metropolitana, perdón, que se encuentra en Iztapalapa. Y en México, pues párale de contar, ¿verdad? Ahí son como creo. Y bueno, y el del Instituto Politécnico Nacional, espero que no haya alguien del Poli que me va a matar. También hay un posgrado ahí. Eh, luego existe este otro posgrado en Argentina que a mí me llamó mucho la atención porque en aquel momento, y creo que renovaron ese reconocimiento, pues era un posgrado reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica, eh, que para quienes no sepan es la ONU, a través de ese organismo, pues apoya, recomienda y también vigila un poquito las prácticas que involucren radiaciones ionizantes. Entonces, era un programa reconocido internacionalmente, entonces en aquel momento también estaban dando una beca para hacer un curso propedéutico en sitio, ahí en el Instituto Balseiro en Argentina. También la Universidad de Buenos Aires tiene un posgrado en física médica. No sé si es la Universidad de La Plata o la Universidad La UBA, Universidad de Buenos Aires, quizás ambas, pero yo me decidí por la del Balseiro, justo por esto que les comentaba del organismo. Llegamos, nos dieron una beca, nos alimentaron, nos dieron hospedaje y ahí estuvimos un poquito más de 2 meses, todo el día teniendo clases, pero también pues muy apapachados, ¿no? Eso era lindo porque sí te exigían mucho, pero también te daban mucho, ¿no? Te daban el hospedaje, estabas ahí dentro del instituto, tú salías y ahí estaban las clases, salías y estaba la biblioteca, habían lavadoras, habían todo lo que necesitabas, ¿no? Hasta una pequeña sala de cine para que de vez en cuando pudieras ir a despejar ahí un poquito la memoria y el estrés. Entonces, pasando ese curso propedéutico, ya eras acreedor a una beca también de la Agencia Regulatoria Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no era poco dinero, o sea, era suficiente, un poquito más que suficiente. Y también, pues tenías esta oportunidad, ¿no? De estar en este ambiente em, multidisciplinario también, porque pues llegó gente que no solo era físico de formación, pero también este enriquecimiento de tantas culturas diferentes, no había muchos extranjeros, al igual que yo, estaban buscando esa oportunidad. Son los primeros 6 meses ahí en el Instituto Balcero, en San Carlos de Bariloche, que es un lugar fantástico, de cuento de hadas. Luego los siguientes 6 meses eran en la ciudad de Mendoza, que es la capital del vino argentino, para quienes les gusten, para quienes les guste el vino, creo que es un tour académico estudiantil fantástico. Llegamos ahí a la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, ahí es donde hicimos las prácticas para el segundo semestre de lo que habíamos aprendido de manera teórica en el primer semestre, y luego
la última etapa, tú elegías dónde ibas a hacer la tesis. Entonces también se abrió una gama de posibilidades de regresar al Instituto Balseiro, en Bariloche, de quedarte en, ahí en Mendoza, irte a Buenos Aires, o irte a Córdoba, o como yo, que me fui al Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos, Centro de Medicina Molecular de Entre Ríos, donde hice una tesis en un ambiente clínico, donde los profesores pues también habían egresado de la misma del mismo posgrado, entonces pues como que entendían bastante de qué era lo que necesitaba para hacerse una tesis, entonces ellos, no sé, hay 15 o 20 personas que proponen temas de tesis, al final son 8 y pues tienes hasta dónde escoger, de dónde escoger y qué es lo que quieres hacer. Ya ahí terminé la tesis, hice experiencias también muy bonitas, pero fue mucho aprendizaje. Argentina pues es un país que tiene mucho avance también en protección radiológica, en radioterapia, en medicina nuclear. Hace poco estaban, bueno, no sé si ya lo echaron a andar, pero estaban andando un centro de protonterapia ahí en Buenos Aires. Uno de mis compañeros de la maestría es quien estaba llevando a cabo esa puesta en servicio. Entonces, fue pasando el tiempo, el Instituto Balseiro también en Bariloche tuvo la oportunidad de echar a andar su centro de medicina nuclear, su ciclotrón y su centro de radioterapia. Entonces, me parece que ahora ya hoy en día las prácticas se pueden hacer ahí también, ahí mismo en el Instituto Balseiro. Y yo creo que o sea, estar en ese ambiente donde al lado tienes un reactor nuclear, donde puedes ir a hacer prácticas, donde al lado ahora en este momento tienes un centro de medicina nuclear, donde tienes un centro de radioterapia y personas que se dedican a la clínica, además de la investigación y docencia, pues sí te sienta las bases para que puedas primero elegir qué camino seguir, ¿no? Como físico médico, y luego también para que puedas pues aprender estas cosas que se ocupan en la práctica clínica y que a veces quienes están un poquito más del lado de la investigación, pues como que pasan por alto esa sensibilidad, ¿verdad? De estar con el paciente, de las técnicas eh, necesarias para implementar ciertas cosas en la práctica clínica. Entonces, creo que me expandí mucho, pero creo que eso también de una manera muy general y muy global pudiera decirles cuál fue la experiencia que tuve. Siguen recibiendo estudiantes a pesar de todo ahí en Argentina, que no se la están pasando muy bien económicamente, pero siguen recibiendo estudiantes, siguen los programas de posgrado y creo que si existieran personas que quisieran hacer su posgrado, ya sea en México, que también México tiene sus becas, ¿no? Para extranjeros o para mexicanos, pues Argentina es otro de esos sitios. Me parece que la Católica de Chile también tiene un posgrado en física médica que también es reconocido de manera internacional por el organismo. Y bueno, pues están esas opciones. Yo les diría que si tienen interés en esto y todavía no han elegido un posgrado, pues que se echen un clavado en todas las opciones y seguramente van a poder escoger lo que más les acomode. Muy bien, Eddie, pues muchas gracias. Está muy interesante la historia que nos cuentas. Digo, sobre todo porque a mí me surge este interés y querer compartir con los compañeros, porque muchas veces se tiene la idea errónea de que la educación, pues en este caso en las ciencias, ¿no? Llega a ser cara, ¿no? En mi caso, pues yo estudié aquí en México, todo lo hice en México, estudié la licenciatura en la Universidad Veracruzana, tú te acordarás. La maestría pues fue en la UNAM, en Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues la verdad es que en México estudia quien de verdad tiene las ganas de hacerlo, ¿no? En tu caso, pues digo, qué gran experiencia, ¿no? Que tuviste la oportunidad de acceder a una beca al extranjero y que, pues sobre todo que aceptaran, ¿no? Digo, no es así como que
que todos los que levantemos la mano, ah, sí, vénganse, ¿no? O sea, hay un proceso y pues digo, me da mucho gusto que tú hayas sido elegido para eso, conociéndote de tantos años y saber que pues ese potencial, ¿no? Entonces, pues primero muchas felicidades por eso y muchas gracias también por esta clase, esta participación que has tenido aquí con nosotros para nuestro curso POE. Bueno, compartiendo al público en general, ¿verdad? Todo este conocimiento de la rama de las radiaciones. Nos comenta Viviana Maday. Dice, espero que tengan otra clase más de radiología, ya que estoy estudiando y me ayuda mucho. Pues como tal de radiología no es, pero sí te va a servir bastante. La verdad es que sí. Dice Telma, muchas gracias por compartir la vivencia. Ahí está. Dice Telma, mucho por aprender e investigar. Sí, bueno, este curso está pensado obviamente para la gente que está pensando en trabajar, en dedicarse a las cosas como un técnico radioterapeuta, como un operador de equipos de escáneres, por ejemplo, de repente alguien que quiera estudiar como técnico radiólogo, creo que es el caso de Viviana. Entonces, vamos a tener más adelante, después de que se acabe este curso, vamos a tener un curso de análisis, bueno, de interpretación de imágenes médicas. Así que, pues, por ahí si te sirve, estate pendiente para que también lo puedas tomar. No, está buenísimo. Sí, pues, bueno, nosotros, obviamente, como físicos médicos, no somos los, los que interpretamos las imágenes, pero no sabemos todo el rollo, ¿no? que hay atrás para que salga esa imagen, para que se vea. Así que, pues, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que le quieran preguntar al maestro Eddie? Aprovechando que está aquí. Aprovechenlo porque se les va, ¿eh? Y no. Luego en la clase grabada no le pueden preguntar, ¿no? Bueno. Sale, pues, Eddie. Pues muchísimas gracias nuevamente por esta participación. Esperemos tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros. Y pues, ¿qué más se puedo decir, amigo? Que pases buenas noches, que descanses. No, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer, maestro Rogelio, y estamos pues para cuando se nos quiera invitar nuevamente aquí, estamos al pendiente. Y muchas gracias a todos también por prestar la atención. Espero que les haya servido. Tal vez ahorita las dudas no salgan, pero después de consultarlo con la almohada van a decir que por qué la exposición era de esa manera, ¿no? O los gays de esta otra. Entonces, pues cualquier cosa me pueden contactar a través del maestro Rogelio también y estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Que pasen buenas noches. Sí, al rato van a decir, ¿por qué los Grays y los Rangers no eran lo mismo? Sale, pues. Pues compañeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por la atención prestada a esta clase, gracias por seguirnos en el curso y gracias por estarse desvelando con nosotros aquí, escuchándonos nuestras pláticas, ¿verdad? Que descansen, tengan muy buena noche. Nos vemos mañana. Tenemos otra clase. Mañana toca detección y medición de la radiación. Así que, pues todos los interesados, cordialmente invitados. Eddie, si gustas ahí estar presente para que me corrijas. Y pues bueno, gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo o repasado algo que ya supieran. Y pues nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, descansen. Saludos. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Saludos.